Vamos a abarcar nuestro último tema del día, que es denominado, lo denominé como educación laica. Dentro del temario son los temas 6 y 7, que son el laicismo a nivel general o a nivel mundial, y el laicismo, los inicios de lo que es el laicismo en México. Entonces, dentro de esta presentación voy a explicar muy a grandes rasgos lo que es la educación laica como tal, y también unos aspectos de lo que es la educación laica en México. Quise unirlo de esta manera porque finalmente abarcan parte de lo que es el mismo tema. El material didáctico que van a encontrar, van a encontrar la diferencia entre un tema y otro, y los subtemas que se abarcaron en cada uno de ellos, y ya a mayor profundidad. Vamos a iniciar con el video. Lo que nos referimos con educación laica, o para entender lo que es laico, es una idea que proviene específicamente del campo de la política. Como todos sabemos, la educación está a cargo de lo que es los gobiernos de las diferentes entidades, ya sea entidades federativas a nivel nacional o entidades estatales, entidades federales en cuestiones de estados o de países. Entonces, cada gobierno dentro de su política debe establecer como un aspecto prioritario lo que es la educación. Entonces, desde el punto de vista político, no era conveniente tener ligada la educación con la religión. Entonces, este es uno de los aspectos por los cuales la educación se volvió laica. ¿A qué nos referimos con laico? Es decir, que se diferencia o se separa la educación de los temas religiosos. Como vimos en videos pasados y como podríamos observar dentro del material que se ha preparado, la educación cristiana o la educación vista desde los puntos de vista religiosos fue muy importante, fue un aspecto fundamental dentro de la evolución de la educación. En Edad Media podíamos encontrar de manera muy significativa que la educación se dio en monasterios. Por allá hemos explicado en el video pasado pues las diferencias entre la escuela monástica y la escuela escolástica. Sin embargo, si hacemos un hincapié en ellos y si hacemos una reflexión, tanto la escuela monástica como la escolástica tenían como factor principal o tenían como factor la educación religiosa, porque aunque bien la escuela escolástica ya se basaba en la educación que se daba dentro de las escuelas, se seguía teniendo adoctrinamiento dentro de la fe. La educación laica, por su parte, entonces en este aspecto es la separación de estas cuestiones. El laicismo se refiere a la autonomía de esos dos entes, es decir, por un lado ver la educación y por otro lado ver la religión. Esa es el laicismo tal cual, o la educación laica tal cual, separar la educación de la religión. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver por qué hubo un punto en el que se dejó totalmente de lado la educación cristiana y se hizo énfasis en la educación laica, y proviene de un estado anticonfesional. Este tipo de educación en los estados, los gobiernos, la política se da cuenta que ofrece un conjunto de ventajas, que es tener tolerancia, un orden social y paz, contrario a la educación religiosa que se daba anteriormente en un estado confesional, que genera prácticas de fundamentalismo, xenofobia, conflictos culturales, prácticas de terrorismo y guerra. Recordemos que muchas guerras que se dieron en el pasado fueron por cuestiones religiosas, entonces estar educando dentro de la fe, dentro de la religión, era un factor que afectaba a los gobiernos, porque había guerras, había cuestiones, había divisiones por esas cuestiones religiosas. Entonces llega un punto en el que de manera generalizada los estados, los gobiernos, los países se dan cuenta que la educación dentro de la religión no es lo adecuado y deciden hacer una separación. Entonces esta es una ruta sana para las naciones y es el principal factor por el cual se decide separar. Esta sana convivencia ya se da entre las naciones y, como les decía, es el aspecto principal por el cual los países deciden hacer esta división entre la educación y la religión. Ya no dentro de las diapositivas, pero dentro del material didáctico vamos a encontrar una evolución de cómo fue la educación o el laicismo en México, y podemos ver que hoy en día se considera una educación laica o se establece una educación laica que podemos encontrar en el artículo 3 constitucional de nuestro país, en el cual se establece que la educación es obligatoria hasta cierto grado, que es en este caso la educación fundamental que se tiene, y que la educación debe ser laica, es decir, no debe estar enfocada a una religión en específico. Sin embargo, dentro del artículo 28 de la misma Constitución podemos darnos cuenta que después sí se habla de que en México se podrán realizar prácticas religiosas, inclusive no se impide que escuelas privadas puedan dar educación laica. Es por esto que existen
escuelas religiosas también dentro del país. Ustedes dirán, si la educación es laica, ¿por qué existen este tipo de escuelas? Esa es la razón. Si bien el artículo 3 establece como obligación del gobierno o una obligación política el dar una educación, la educación pública siempre tendrá que ser laica, no así la educación privada. La educación privada sí tiene la oportunidad o la posibilidad de dar esta educación religiosa, pero ya será a cuestión o a perspectiva de cada persona que decida pues instruir a sus hijos dentro de este tipo de escuelas, ya que no es una educación obligatoria. Con esto concluiríamos el tercer video del día y daríamos por concluida esta semana. Entonces en la siguiente semana vamos a seguir dando los puntos de la evolución de la educación, y en un par de semanas más tendremos lo que es el examen para la evaluación de lo que hasta el día de hoy la tercera clase hemos visto.